A ver, bien, vamos a seguir. Sí, casi me caigo. No voy a tomar asistencia porque en realidad esto es, pues, como les digo, simplemente es recuperación de clase. Hay que intentar por lo menos para el miércoles ver si es que puedo hacer una pequeña práctica de lo que vayamos avanzando el día de hoy, el día lunes y el martes. ¿Sí? Voy a intentar que sea lo más suave posible. Ya la mayor parte de las cosas va a ser simplemente en cuestión de lo que vamos a estar trabajando, que son los ejercicios, problemas básicos y también ciertas demostraciones. Si tienen dudas, preguntas, consultas, no duden en decírmelo, no hay problema, pero recuerden siempre, deténganme porque el día de ayer he visto volar gente muy alto, ¿ya? He visto volar gente muy alto, entonces como para que nadie vuele, me avisan, ¿sí? Antes de empezar, dudas, preguntas de la última clase, todo bien, nada bien, sí, no, no, sí. No, no, todo bien. Consideraré el silencio absoluto como DLP, profe, ya que nos queda. ¿Sí? Consideraré el silencio absoluto como DLP, profe, ¿qué nos queda? Ok, eh, como les dije, la clase pasada hemos estado viendo más que nada. Hemos estado viendo, un recuento rápido, qué es una onda y cómo nosotros clasificamos a las ondas según el tipo de onda, dónde se propaga, las dimensiones, la dirección de propagación. Eh, Hemos hecho una pequeña formulación matemática básica que es comprender que la onda en realidad depende mucho de, ¿cómo les puedo explicar esto? De cómo se mueve, ¿no? Matemáticamente hablando, qué figura geométrica está ahí pues relacionada, cómo podemos verlo como una función, la base, ¿no? Eso es básico. Ok, luego hemos puesto esto, hemos puesto cómo nosotros vamos a compararlo para poder analizar distintas funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, todo eso normal. Que vaya cargando porque se muere la tablet. Ok, luego empezamos a trabajar con notas armónicas, que es analizar cómo funcionan con funciones senos, cosenos, etcétera, 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 que son las ondas armónicas que estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Hay que tener cuidado con un poco del aspecto matemático. Recuerden esto, por favor, siempre que tú quieras saber si es que un objeto va a repetir o no. No sé cómo ha interpretado que eso es un pentágono. Dejémoslo ahí. Siempre agregándole el dos veces pi, ¿no? Y eso me puede servir para dos cosas. Para ver la réplica del espacio, la réplica en el espacio de una onda, en función a su longitud de onda. Y también la réplica en el tiempo en función de su periodo, ¿sí? Más que nada para ver cada cuánto tiempo se va a replicar la figura. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Claro, profesor. ¿Está grabando la clase, profesor? Sí, 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 está grabándose. Pensaba subirla a Twitch directamente, pero ya creo que la próxima clase lo hago con más calma. Ahorita he corrido un poco. Ya saben que estamos en fiesta, pues. Y no les voy a mandar a hacer clase mañana. Entonces como que estoy grabándolo y ya lo voy a pulir un poquito y lo subo a YouTube para que él lo vea. ¿Sí? No voy a streamear. No voy a streamear esto. Postdata. Si algún día Samsung ve esto, auspíciame. Sí. Sería bueno. Una tablet nueva, ¿no? Podría ayudar. Pero bueno. Ok, ahora, la parte complicada viene en el tema de velocidad de propagación de onda en una cuerda. Ahí he visto caer un montón de gente y iba a seguir cayendo un montón de gente si es que no se iba la conexión de red de mi casa. Porque se cayó la conexión de red de mi casa y todos, ya, profe, por favor. Ya. Esto de aquí lo voy a volver a replantearlo, o sea, lo voy a volver a explicar, ¿sí? Recuerden que nosotros lo que vamos a analizar es cómo ese pequeño pedacito de cuerda, esa parte azul, se va a ver afectado a la hora de generar una onda, ¿no? Recordamos que cuando hablamos de una onda en una cuerda, lo que tenemos es una cuerda muy tensa a la cual lo movemos hacia arriba y hacia abajo y se empiezan a generar ondas, ¿no? Esa partecita de arriba es la primera partecita chiquita que vamos a estudiar. Ok, ¿cómo estudiamos esto? Esto lo vamos a estudiar en función del delta del ángulo, ¿no? No se rayen mucho. Es al final que nosotros de lo que tenemos un pulso viajero, como este pulso que está aquí, en vez de analizar todo el pulso, vamos a analizar solamente una pequeña sección de la cuerda. Recordando que va a tener, por ejemplo, una fuerza de tensión en ambos lados, que lo va a jalar.
Recordar que solamente vamos a hablar un pequeño sector circular, que es R por delta de ángulo. Recuerden que ese delta lo estamos utilizando como para muy pequeño, ¿ya? Y aquí ya en la figura geométrica es un poco de lógica y de magia, ¿no? Profe, ¿qué debemos recordar de esto? Que el ángulo que yo estoy teniendo aquí en el centro va a ser igual a este ángulo que está aquí. ¿Por qué, profe? Geometría, recuerden. Perpendicular 90 grados con el radio y que esto también vale 90 grados. Entonces se puede más o menos diferenciar ese ángulo delta z medios. Ok, como son tensiones, son fuerzas, por lo cual podemos descomponerlas, ¿no? Esas fuerzas descompuestas hay que tener mucho cuidado con las direcciones. Por eso el día de ayer estaba que decía T1 en qué dirección está yendo, derecha, izquierda. Se me decían izquierda, ya, pum, izquierda. Y luego me decían arriba, abajo, y me decían abajo, pum, izquierda, abajo, muy bien. T2 hacia dónde va, derecha, abajo, profe, ya, pam. Con eso es que tenemos las tensiones 1 y 2 como fuerzas ya vectoriales. Ok, hasta ahí, ¿todo claro? ¿Sí, no, no, sí? Sí, profesor, hasta ahora sí. Ya. Y la segunda cosa que siempre debemos recordar, estábamos hablando de suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Porque el cuerpo se está moviendo. Si estuviera quieto, así como cuando te engañaron alguna vez y dijiste pues la suma de todas, yo te amo con todas mis fuerzas, pues pena porque la suma de fuerzas es igual a 0, si no se moviera. Pero tenemos un cuerpo en movimiento, así que en este caso debemos utilizar que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Donde la aceleración siempre es hacia abajo. ¿Por qué? Miren su figura. La figura que nosotros tenemos cuando hablamos de una onda, no estamos hablando que se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, estamos hablando que se mueve hacia arriba o hacia abajo. Entonces se mueve pues hacia el centro de la circunferencia. Estamos hablando de una aceleración centrípeta que, como ya lo definí como ya lo definí en la primera semana de clase, esto puede venir de el movimiento circunferencial, que lo definimos como velocidad al cuadrado sobre el radio. Hasta ahí, ¿nadie vuela? De nuevo considero ese vacío absoluto, ese vacío absoluto gigante, en plan, no lo sé. Pero si usted dice que así es, profe, así es. Considerar eso. Luego ponemos las fuerzas, sumamos tranquilamente ambas fuerzas, eliminamos en un lado, en el otro lado me queda 2 veces T, seno de delta Z medios. Y como los dos son J, los igualo. Ok, ¿dónde viene el truco para eliminar varias cosas? Ya, el primer truco es pensar cómo calculamos la masa de la cuerda. La masa de la cuerda la vamos a calcular como la densidad de la cuerda, mu, por este pequeño sector circular, porque al final todo lo que hemos estado estudiando está en base a este pequeño sector circular. Ya. Y entonces ese sector circular, profe, es S, pero que es R por delta Z. Ya. Y cuando el ángulo es muy pequeño, también podemos determinar que el seno de Z medios es igual a Z medios, porque delta Z es muy pequeño. Entonces, como es pequeño, puedo igualarlo. Haciendo estas igualaciones clásicas, es decir, de esta ecuación que está aquí, usamos esta lógica y regresamos acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Es álgebra, nada más. O sea, no estoy yendo fuera de las cosas lógicas, es solamente álgebra. Por eso les pregunto, ¿hasta ahí todo bien? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Ya tenemos velocidad de propagación. Hacemos álgebra y tenemos la velocidad con la que se propaga una onda. Ya. Hasta ahí, todo esto que está aquí es la parte fácil. Porque en realidad viene del concepto de qué es una onda y cómo nosotros lo trabajamos matemáticamente para no perdernos. Ahora viene lo que es un poquito fuerte, ¿sí? Ya. Recuerden esto. Cuando nosotros trabajamos un movimiento armónico simple, nosotros nos centramos en qué cosa. Nos centramos en recordar que la posición es igual a seno de WT. Sí, ¿no? WT más psi. ¿Nos centramos en solamente eso? O lo que realmente nos importaba recordar era que esto se puede escribir como la segunda derivada
de las posiciones menos su K sobre... no me acuerdo muy bien cómo es esto. Ah, ya. K sobre masa. Claro. ¿Qué era lo que a mí realmente me importaba? ¿Recordar cómo es que se va a hacer la respuesta de X? ¿O lo que a mí me interesa es llegar a la ecuación diferencial del movimiento armónico? ¿Qué era lo que más me importaba a mí? Llegar a la ecuación, profesor. Muy bien. A mí lo que más me interesa es llegar a la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. ¿Por qué, profesor? Porque esa ecuación diferencial del movimiento armónico simple a mí ya me está dando un montón de cosas. Si yo puedo llegar a esa ecuación, ya sé cuánto va a ser la respuesta. Así que la parte importante es llegar a una ecuación diferencial del movimiento armónico simple. ¿Cuál es el tema con las ondas? El tema con las ondas es que ya sabemos cómo se va a comportar una onda armónica, por ejemplo, ¿no? Una onda armónica siempre va a tener esta respuesta. A seno de X, o sea, un Y de X, T, esto va a ser igual siempre a seno de K por X menos WT más I, ¿no? Es mi ecuación de una onda armónica. Pero la pregunta es, ¿realmente voy a necesitar la solución? ¿O qué es lo que me va a faltar encontrar? ¿Qué es aquella parte prioritaria de todo esto? Lo que yo voy a buscar para todos los casos es encontrar la ecuación diferencial de una onda. Y esto es súper útil porque hay muchos fenómenos físicos, un montón de fenómenos físicos, que todos cumplen con la ecuación diferencial de una onda. Y la ecuación diferencial de una onda ya tiene una respuesta, ya tiene una solución. Entonces, si es que tú puedes analizar varios fenómenos como una ecuación diferencial de una onda, ya tienes completo el resultado. Ya está hecho tu problema. Ya no tienes que volar en plan, uy, ¿ahora cómo hago esto? Nada, tú vas directo a la ecuación diferencial. La ecuación diferencial ya te está dando respuestas, ¿sí? Ahora, el tema de la ecuación diferencial de una onda, a diferencia de la ecuación de la onda, que lo hemos, pues, más que nada determinado con matemáticas, es cómo yo puedo plantear. Es más, lo voy a poner en hoja nueva porque este subpunto que vamos a estudiar aquí es bien complejo. Vamos a hablar de la ecuación diferencial. Ecuación diferencial de onda. Ya. Antes de empezar, sugiero, tómense un minuto, traigan un vaso de agua, sírvanse un mate, sírvanse un té, sírvanse un cafecito, traigan algo de comer si quieren. Casi le digo. No te preocupes. Porque lo que viene es denso. Y lo digo bien en serio, lo que viene es ultra denso porque es una combinación bastante fuerte de matemática con física. Así que dense 2 minutos, yo también, literal, voy a estar aquí. Literal, como para no morirme de hambre mientras que escribo, tengo frutitos secos. Porque algo me dice que se va a poner fuerte la situación, ¿sí? Dense 2 minutos, es en serio, tráiganse agua. Tráiganse agua y por favor... si tienen alguna duda, ipso facto, en ese momento díganme, profesor, me perdí, pum, y yo voy, ¿sí? Por favor. Yo también voy a comer algo porque si no... Muy bien, comencemos. Bien, quiero preguntarles algo. ¿Cómo ustedes analizarían el movimiento de una cuerda? ¿Sería mejor analizar toda la cuerda en movimiento o un pequeño sector de la cuerda? Solo las ondas. Solo las ondas. El problema de las ondas es que se replican. Entonces, de verdad me va a convenir estudiar toda la onda entera o solo una pequeña sección de la onda.
Una pequeña nomás, si se duplican, son iguales. Los duplican son iguales, así que solamente me voy a centrar en una pequeña sección de la onda. Es más, como se duplican y son iguales, solo me voy a centrar en un muy pequeño sector de la cuerda que va a ser el movimiento de la onda. Es decir, si yo tengo toda la onda que puede ser esta, de nuevo no soy bueno dibujando, yo puedo decir, ¿saben qué? Yo solamente quiero un pequeño sector, una pequeña sección de esa onda que sube. Es más, solo voy a analizar. Nunca he hecho esto, pero vamos a ver si es que me sale, ¿ya? Es más, profe, yo no quiero analizar toda la onda o toda la cuerda. Yo lo que quiero es solamente un pequeñísimo sector de toda esta cuerda. Puedo borrar esto y esto, y solamente me voy a centrar en esta pequeña sección de la cuerda, ¿sí? Todo lo demás de la cuerda, que ahorita lo voy a cambiar a negro, todo el resto no me interesa. ¿Por qué? Porque todo se va a replicar, todo se va a repetir. Así que solamente me voy a interesar en esta pequeña sección que le voy a llamar delta de X, porque es una sección muy pequeña. ¿Todo claro hasta ahí? Hola, ¿todo claro hasta ahí? Hola. Ya, muy bien. Entonces tenemos aquí la base está hecha, profe. Es un pequeño pedazo de cuerda. Ok. Recordemos que cuando estamos hablando de ondas, es que nosotros estamos jalando de un lado y del otro la cuerda, siempre. Entonces, como estamos jalando siempre de un lado y de otro la cuerda, esta cuerda debe tener una tensión en esta dirección, porque la están jalando hacia ese lado, y otra tensión en esta dirección. ¿Todo claro? ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Muy bien. Siguiente parte. Profe, pero esto se me va a hacer difícil de analizar porque no tiene un ángulo. Ya. Entonces, como no tiene un ángulo, hagámoslo fácil. Dibujamos sus ángulos, porque con tal me va a servir. Este es el ángulo alfa 2. Y este es el ángulo alfa 1. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, sí, no, sí, sí. Consideraré eso como un DL, profe. Ok, ¿qué es lo primero que estoy haciendo? Lo primero que estoy haciendo es analizando las fuerzas que hay sobre ese pequeño trozo de cuerda. ¿Qué fuerzas deben haber dentro de ese pequeño trozo de cuerda? Pues obviamente las tensiones. Ahora, la cosa es cómo definimos estas tensiones. Bueno, como es una cuerda, las tensiones tienen que tener direcciones. Y como ya tenemos ángulos, podemos hallar que está yendo derecha arriba, izquierda abajo. Ya podemos sacarle direcciones. Con esto podemos definir ¿qué podemos definir? Podemos definir tensión 1. Pregunta del día, ¿en qué dirección está yendo tensión 1? ¿Derecha, izquierda, arriba o abajo? Tensión 1, ¿derecha o izquierda? Derecha. Izquierda. Miren bien, tensión 1 es la de abajo. Ya está yendo hacia la izquierda. Ya, profe. Está yendo hacia abajo, hacia la izquierda, y está yendo hacia arriba o hacia abajo. Abajo. Abajo, muy bien. Ya, con esto ya le estoy dando primero mis direcciones. Por los ángulos yo sé que va a ser el ya. T1 coseno de alfa 1 y T2 coseno de alfa 2. Es decir que los dos están muy cerca. Ok. Y por el otro lado... Ah, lo siento. Acá está. Tensión 1, seno de alfa 1. Listo. Ya tengo mis direcciones. Ahora,
Y la tensión 2, 2 cuartos de lo mismo, solamente que él está yendo derecha arriba. Entonces 2 coseno de alfa 2i más T2 seno de alfa 2j. Esto es descomposición vectorial, no es nada del otro mundo, simplemente es la base de nuestras matemáticas. Y eso me tiene definidas las fuerzas. Ok, de nuevo, la física es una cosa sencilla, porque no tiene muchas fórmulas. Pero hay una fórmula que siempre vamos a utilizar, que es la segunda ley de Newton. Recuerden, por segunda... ¿Alguien se acuerda cómo es la segunda ley de Newton? Hola. ¿No? Recuerden siempre, la segunda ley de Newton me dice que la suma de fuerzas debe ser igual a 0. Como me quedó bonito el de arriba. Literal, así, me quedó bonito el de arriba. Copio. Y pego. Ya está. Ya tenemos la segunda ley de Newton que me dice que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Vuelvo a preguntar. En ese pequeño pedacito de cuerda, ¿cuáles son las únicas fuerzas que están actuando? Vamos, Gracie, vamos, no lo dudes. Tensión, solamente tensión, es la única fuerza que está actuando, así que la suma de esas dos tensiones debe ser igual a la masa por la aceleración. Ok, entonces, profe, de esta manera lo que podemos decir es lo siguiente. Un momento, me voy a acomodar un poquito más acá. Ahí está. Entonces, profe, suma de fuerzas, ya. Voy a hacerlo directo porque supongo que ya lo entienden, o sea, no voy a estar haciéndolo por separado y luego sumar las fuerzas y con hijo, nada, los voy a escribir directo, porque supongo que ya lo entendieron. T2 coseno de alfa 2 menos T1 coseno de alfa 1 y más T2 seno de alfa 2 menos T1, disculpen, T1 seno de alfa 1. Esto es igual a mi masa. Postdata, si estoy tomando un pequeño pedacito de cuerda, ¿la masa va a ser grande o pequeña? Pequeño. Va a ser pequeña. Entonces, así como he puesto delta de X como tamaño del cuerpo, aquí voy a poner delta de masa, porque estamos hablando de una pequeña masa, ¿sí? Cada vez que ustedes vean que yo dibujo un delta o un triangulito, me estoy refiriendo a que es algo pequeño, ¿ya? Voy a intentar acomodarlo esto para que se vea bien. Suma de tensiones, masa, listo. Esto es por la aceleración, que solamente es hacia abajo. Solamente tengo aceleración hacia abajo, no tengo aceleración en otra dirección. J. Por A de I, J. Listo, ya tengo ahí esa parte. Ahora, aquí voy a hacer una serie de artificios, los cuales normalmente los matemáticos te tendrían que decir, oye, tú no puedes hacer eso, no tiene sentido porque estás haciendo acortes muy extraños. Y tienen razón, ¿ya? Si es que fueran acortes muy pequeños, ya otra cosa sería, pero como son acortes muy grandes los que voy a hacer ahorita, probablemente un matemático sí me podría decir, no puedes hacer eso, porque está mal. Pero como ya saben, a los físicos nos zurra un poquito eso, así que igual lo hacemos, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí tenemos dos puntos. Primero, para esta sección en rojo, no, porque no le estoy dando dirección. O sea, le estoy diciendo que solamente hay uno que actúa en el eje Y, pero no sé cuánto, ¿no? Claro, la idea sería que yo lo ponga como menos A de IJ por la dirección. Pero como no sé cuánto es el valor, no sé exactamente un número ni nada, lo puedo poner estándar, no hay problema. Luego ya con el cálculo probablemente salga ahí cuánto va a ser la aceleración.
Porque en realidad tú podrías estar moviéndolo hacia arriba y la aceleración sería hacia arriba. Tú podrías estar moviéndolo hacia abajo y la aceleración sería hacia abajo. Cambia constantemente esa aceleración. Así que para no tener que estar poniendo, si es que es hacia arriba o hacia abajo, lo ponemos como un número estándar. Ya después veremos cuánto nos sale el número. Si nos sale positivo, pum, que estaba yendo hacia arriba. Si nos sale negativo, pum, que estaba yendo hacia abajo. Ahí va a depender mucho de eso. Ok. Ya, entonces, si se dan cuenta, para el lado de ahí no hay aceleración, así que esta parte debería ser igual a 0, porque no hay una aceleración. Así que me queda de esta parte que T2 coseno de alfa 2 debe ser igual a T1 coseno de alfa 1. ¿Por qué, profesor? Porque si se dan cuenta, ¿cómo se llama? El lado Y no existe en el otro. No hay un 0Y, ¿no? No hay un AXY. Entonces, como no hay un AXY, lo que normalmente sabes es que aquí va a haber un 0. Por eso es que puedes compararlos, ¿no? Saber que esto va a ser 0 porque no hay un Y al otro lado. Porque ese Y sería 0 por Y. Ya está. Pum, listo. Acá es donde viene el chiste, ¿ya? Tenemos que estos dos van a ser iguales porque no hay nada ahí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si alfa 1 y alfa 2 son casi 90 grados, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si alfa 1 y alfa 2 son casi 90 grados, profe? Es casi como si fueran igual. ¿Qué pasa si alfa 1 y alfa 2, por ejemplo, son pequeños? Si son valores pequeños, los cosenos son casi iguales. Porque prácticamente son muy chiquitos y son valores muy pequeños. Son como que pequeñas alturitas nada más. Casi como que la cuerda estuviera plana. Ese pedacito que los dos son casi 0, pero no son 0, nos permite hacer lo siguiente. Como alfa es pequeño, hay un caso en el que alfa es pequeño, se puede considerar alfa pequeño. Podemos considerar que el coseno de alfa 1 debe ser igual al coseno de alfa 2. Bueno, parecido, siempre y cuando sean muy pequeños. Como son parecidos, estos son iguales. Esto también debe ser parecido a un coseno de alfa. Cualquiera. Pum, le pones aquí en la fórmula y te queda T2 coseno de alfa igual a T1 coseno de alfa. Coseno de alfa con coseno de alfa se va. Y te queda la hermosa relación de que la tensión 1 debe ser igual a la tensión 2. Ok, alguien seguramente va a decir, profesor, pero lo que acaba de hacer salió de la nada prácticamente. Yo, sí, salió casi de la nada. ¿Para qué decir que no? O sea, pero profesor, si es así, lo que usted está diciendo es que estos valores son muy grandes. O mejor dicho, solamente es para un caso especial. Ok, aquí viene el gran truco de la física. Muchas veces nos vamos a tomar casos especiales para luego regresar al caso original. Nuestro caso especial es para cuando los alfas son muy pequeños. Bueno, en realidad más que para que el alfa sea muy pequeño, voy a hacerlo porque es un poquito más práctico para que ustedes lo puedan ver. Es cerca a 90 grados. Como es cerca a 90 grados, esto debe estar cerca a 1. Y como esto está cerca a 1, no es que sea, sino que se aparece, más o menos se aproxima, pueden decir esto. Es un truco bastante útil, créanme. Prácticamente lo que dicen es que la cuerda está muy arriba. No estás en el lado de la cuerda que es muy echado, sino estás en el lado de la cuerda que es muy inclinado, que es casi una línea perfectamente recta. Por eso lo puedes hacer así. Este es un poquito más práctico a la hora de entenderlo. Hasta aquí, ¿alguien vuela muy mal? Sí, sí, no, sí, sí. Si entendieron esto, el otro es sencillo. Pero por eso pregunto, ¿todo bien? Hay un silencio terrible. Sigue, no. Eso significa
Ya, profe, lo que sea. Ok, recuerden esto, que cuando es muy grande, está muy cerca a 90 grados, puedes tomarlo como si fuera 1. ¿Sí? Tranqui, Jaden, gracias. Ok, ya hicimos la primera parte, que es la parte de rojo. Ahora, sería bueno intentar hacer la parte de morado. Esta que está aquí. Porque ese sí tiene una cierta relación. Bueno, profe, podemos decir que T1... vamos a ponerlo bonito, ya, que quede bonito. Que se pueda entender. Por otra parte... ¿sí? Entonces, por otra parte, algo que lo puedan revisar. Por otra parte, lo que podemos decir es que... ya. Por otra parte, lo voy a escribir de morado. Tensión 1... No, tensión 2 seno del ángulo 2 menos tensión 1 seno del ángulo 1 es igual a masa, bueno, pequeña masa por aceleración en Y. Listo. Aquí quiero que estén... ¿Trajeron su agua? Tomen un poquito. Ya, muy bien. Juren que lo que voy a hacer a continuación es una payasada, ¿ya? Pero es una payasada muy fuerte. Júrenlo, ¿ya? Es una payasada muy fuerte. Un sorbito, ¿ya? Vamos a hacer una payasada. Una payasada, pero de esas que uno dice, profe, no sea malo, pero ¿cómo va a hacer eso? Funciona. De acá dijimos que T1 y T2 son iguales, así que lo voy a llamar ahora T. Ya. Me va a quedar aquí en realidad T seno 2 menos T seno de alfa 1 igual a masa por aceleración. Juren que lo que voy a hacer me voy a clavar de la risa. Ya. Tengo aquí un triángulo, ¿ya? Ya no. Bueno, no aquí ya, pero... tengo un triángulo rectángulo. Ok, esto puede ser el coseno de alfa. Esto puede ser el seno de alfa. Muy bien. Quiero preguntarles algo. Saca 90, no, sorry. Este es para ángulos pequeños, sí o sí. Mejor. De este caso es más sencillo. Ok, quiero preguntarles algo. ¿Cómo definen la tangente de un ángulo? ¿Alguien se acuerda? Seno sobre coseno, profe. Gracias, Noel. Profe, tangente de alfa, pues esto es seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Todo bien aquí? ¿Nadie ha volado? Díganme que no, por favor, aunque sea miéntanme. Díganme algo como, profe, pero eso es de academia. Sí, es de academia. Muy bien, quiero preguntarles algo. ¿Cuánto dijimos nosotros que valía el coseno de un ángulo? Porque era muy pequeño. Más o menos 1, ¿no? Ya, profe. Entonces, si el ángulo es pequeño, si alfa 1 y alfa 2 son pequeños, entonces el seno de alfa 1 debe ser igual a la tangente de alfa 1. Y el seno de alfa 2 debe ser igual a la tangente de alfa 2. ¿Alguien me puede decir por qué yo puedo decir que el seno de alfa 1 es igual a la tangente de alfa 1? Si es que alfa 1 es pequeño, por ejemplo. ¿Alguna idea? El coseno es igual a 1, profe. Porque el coseno no es igual a 1, sino se acerca mucho a 1. Entonces, como puede ser, pueden acercarse, ¿no? No estoy diciendo que sean lo mismo, pero se parecen, ¿no? Está cerca, no es, pero ya, estamos bien, ¿no? Profe, entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que T seno de alfa 1 menos T seno de alfa 2, etcétera, todo en realidad lo puedes escribir como T tangente de alfa 2 menos tangente de alfa 1 delta de la masa
delta de la masa por aceleración en I. Listo. Aquí me voy a detener un minuto a preguntar ciertas cosas, ¿ya? Si es que no se acuerdan, normal. Pero voy a hacer ciertas preguntas, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo definimos nosotros la aceleración? Chachos, ¿cómo definimos nosotros la aceleración? Segunda derivada de la posición. Muy bien, segunda derivada de la posición, pero la segunda derivada ¿en qué? Respecto al tiempo, ¿no? Muy bien. La aceleración es la segunda derivada De la velocidad. de la posición respecto al Tiempo. tiempo. Muy bien. Pero si yo estoy hablando de la velocidad en Y, ¿la posición va a ser en X o en Y? En Y. En Y. Porque estamos hablando de la aceleración en Y. Muy bien. Postdata, cuando empezamos a dibujar y ya nos vamos a dar cuenta que esto va a quedar feo, utilicen esta D de derivada, que es la derivada parcial. Hasta aquí. ¿Alguien voló? Es concepto básico de aceleración. Nadie vuela, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Nadie voló por ahí todavía? Consideraré ese silencio absoluto como... No, profe, tranqui. Todavía entendimos esa parte. Ok. Segundo caso. Profe, esta pequeña porción de masa en realidad es densidad por la pequeña porción de cuerda que yo estoy utilizando. Ya. Esta pequeña porción de cuerda, vamos a ponerle... Ahora sí, vamos a ponerle bonito. La pequeña porción de cuerda que yo estoy tomando, en realidad lo puedo tomar como... Y vuelvo a escribirlo. Bien. Yo puedo dibujar esto como un pequeño triángulo. Y yo puedo decir que esto depende de un delta de x. Puedo decir que delta de x sobre delta de L debe ser igual a coseno de un ángulo. Puedo decir delta de L es igual a delta de x sobre el coseno de este ángulo. Ya, profe. Profe, no entiendo para qué lo hace, pero bueno, dele. Ya. Cuando el ángulo es muy pequeño, ¿el coseno a qué se acerca? Lo vimos aquí arriba. Por eso es que puedo poner que el seno es lo mismo que la tangente. Cuando el ángulo es muy pequeño, ¿a qué se acerca? A 1. Profe, esta vaina debe ser más o menos parecido a mu por delta de x. Donde mu es la densidad de la cuerda. Ya. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Por favor, díganme un no si es que no, un sí si es que sí. ¿Todo bien? Ya. De nuevo, si hay silencio, considero que ya podemos avanzar al último punto. Y hay un puntito más que quiero que vean aquí. Ya, esta parte sí puede ser un poquito densa, ¿ya? Pregunta. La tangente como figura geométrica. No, así, como figura geométrica. ¿Cómo defines la tangente de un ángulo? Chachos, ¿cómo define? A ver, si esto fuera y y esto fuera x, ¿cómo yo definiría la tangente de alfa? Vamos, academia. Y sobre X. Muy bien. Profe, esto sería y sobre x. Muy bien. Pero eso si fuera grande, mi triángulo. Y si yo lo hago chiquito, 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 pero bien chiquito, hasta el punto de ser casi un puntito, ¿cómo podríamos definir realmente la tangente de un ángulo?
Recuerden, esto es y sobre x. Pero si se hace muy chiquito, esto es diferencial de y sobre diferencial de x. Porque estás tomando porciones muy chiquitas. Profe, pero diferencial sobre diferencial es una derivada. Las tangentes también se pueden definir como las derivadas en un punto de una función. Es decir, derivada de y en x. La tangente de alfa 1 es la derivada de y en x. Pero como estamos hablando del punto 1, él va a ser 1. Para la tangente de alfa 2, va a ser en un punto 2, va a ser derivada de y en x cuando esto vale 2. Ya tienes los valores de la tangente como derivadas. Ya tienes la aceleración como derivada. Y ya tienes la masa como una variación de delta de x. Todo esto que está aquí, estos tres pequeños artificios que voy a utilizar ahorita, me van a permitir convertir esta ecuación que está aquí en la siguiente ecuación. La tensión queda como tensión, profe. La tangente de alfa 2 es derivada de y en x para 2. Menos, profe, la tangente de alfa 1, que debería ser la derivada de y en x cuando x está en el punto 1. Y aquí es cuando x está en el punto 2. Eso es igual a mi masa, mu delta de x, por mi aceleración. Profe, mi aceleración es la segunda derivada de la posición en el tiempo. Ya. Hasta aquí. ¿A alguien voló feo? Pregunto desde ahorita. No escucho nada, así que supongo que está bien. Voy a ordenarlo un poco, ¿sí? Aquí vamos a ordenar. Profe, ¿por qué lo va a ordenar? Para que se vea bonito. Derivada segunda del tiempo, ¿sí? O sea, mi aceleración es igual a tensión sobre mu, todo multiplicado. Voy a copiarlos ya porque estar escribiendo los demora. Copiar, pegar. Las derivadas en y2 menos y1, bueno, x2 menos x1, todo sobre el delta de x. Ya. Esto de aquí lo voy a señalar, lo voy a cambiar a color azul, a color verde, porque esto de aquí es importante. Ya. Quiero preguntar algo antes de seguir. ¿Se acuerdan cómo defines tú una derivada? ¿Alguien se acuerda cómo defines la derivada a partir del límite? ¿Se acuerdan? Hola. Cuando tiende a cero, profesor. Cuando tiende a cero, ya. Pero, ¿cómo? O sea, tú dices, ya, cuando tiende a cero, profe. Pero, ¿cómo lo derivas tú? ¿Cómo sabes que será la derivada? Por concepto de derivada, miren todo lo que estoy utilizando, por eso chequen bien. Por concepto de la derivada, la derivada de una función f, por ejemplo, en x, debería F de ser x menos f de x menos 1 sobre f de x al cuadrado. x menos f de x menos 1 sobre x al cuadrado. Puede ser así, que la definición más básica de esto es, para una pequeña variación de x más delta h más h, claro, sería decir, la función cuando es x más delta h, yo le pongo delta x en realidad, como un pequeño cambio que estoy haciendo, menos f en x sobre delta
de x. Muy bien, esa es mi derivada. Pero es como si tuvieras un punto adelante, porque este es el punto hacia adelante menos el punto hacia atrás, sobre cuánta es la distancia entre esos puntos. Tú puedes definir la derivada como el límite cuando la distancia entre ellos es igual a 0, se acerca a 0, de f en un punto adelante menos f en un punto atrás sobre cuánto cambia. Y miren el lado verde. ¿A qué se parece? No tenemos f en un punto adelante menos f en un punto atrás sobre el delta de x. No, sí, ¿lo ven ahí? Estos dos se parecen. ¿Cuál es la única cosa que falta? Lo único que falta es, literal, si tomamos delta de x que tiende a 0, entonces, y aquí es donde viene toda la magia. Como yo estoy diciendo que esta derivada va a ser igual a la otra, solamente que está tendiendo un poquitito hacia 0, toda la parte verde que está aquí, que es un punto hacia adelante menos un punto hacia atrás sobre la diferencia entre los puntos, debería en realidad definirse como, lo borro todo esto para que lo puedan ver, todo esto de verde en realidad debería definirse como la derivada en x de lo que ya estaba dentro de la función, de la derivada de y en x. Derivada de la derivada de y. ¿Qué me queda, jóvenes? Tensión sobre mu de la segunda derivada de y en x. Esto que está aquí, jóvenes, si lo ordenas bonito y con el concepto que acá arriba, no sé si se acuerdan, pero ya hemos dicho que la velocidad es raíz de la tensión entre mu. Y, oh sorpresa, aquí hay tensión entre mu. Esta ecuación te queda la segunda derivada de y en el tiempo debe ser igual a la velocidad al cuadrado de la propagación sobre la segunda derivada de y en la posición. Esto de aquí esto es todo lo que está en cajita amarilla, es matemáticas prácticamente. No tiene un aspecto físico. Todo lo que ya está afuera tiene un aspecto físico. Esta parte que está aquí al final es lo que se llama la ecuación diferencial parcial, o por sus siglas, ya un poquito ya más técnico, esto es lo que se llama la EDP de la onda. Profe, no me vaya a decir que toda ecuación diferencial que tenga la forma derivada segunda en el tiempo igual a cualquier cosa multiplicado por la segunda derivada en el espacio va a tener como respuesta esta cosa que está aquí. Así como hacíamos en el más, que todo lo que sea segunda derivada de algo en el tiempo menos cualquier cosa por esa cosa igual a 0, siempre es solución de un armónico igualito aquí. Toda ecuación que tenga la forma, y lo dibujo bonito, segunda derivada de y en el tiempo es igual a la velocidad al cuadrado de la segunda derivada de x de y en x, debe darme siempre como resultado esta forma. ¿Cuál es el tema, profe? O sea, ya, usted lo ha dicho así, profe, pero entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué se ha mandado haciendo todo esto? Porque hay cosas muy interesantes de esta fórmula. Hay casos en los cuales tienes esto. Segunda derivada de la temperatura en el tiempo es igual a... Y todavía hay una constante, es mu por viscosidad, por no me acuerdo qué otra cosa es acá abajo. Vamos a poner una constante c, porque no me acuerdo. Por la segunda derivada de la temperatura en el espacio. ¿Sabes qué hayas ahí?
hayas que la temperatura en ciertos casos funciona como una onda. Si la temperatura funciona como una onda, se puede utilizar las ecuaciones de onda. Puedes determinar que esto es la velocidad de propagación de la temperatura cuando funciona como una onda. También puedes determinar, y aquí hay 1000 millones de cosas más que puedes hacer, si es una onda, debe replicarse en el espacio. Si es una onda, debe replicarse en el tiempo con una periodicidad. Es más, la periodicidad es igual, la velocidad de transmisión es frecuencia por longitud de onda. La velocidad de transmisión está en la ecuación diferencial. Puedes hallarlo. Y con eso puedes determinar cosas como, tan sencillos como determinar que cada 4 años va a venir el fenómeno del Niño. Bueno, no cada 4 años, cada 4.116 años. Se puede determinar la temperatura con la que se va a transmitir el calor dentro del mar en algo llamado ondas Kelvin. Y esas ondas Kelvin es pues prácticamente la ecuación diferencial de la onda que te está analizando que eso se va a comportar como una onda. Puedes cambiar la cuerda por agua y te vas a obtener la misma ecuación diferencial. Y puedes hallar la velocidad en función de la viscosidad del fluido. Puedes agarrar 1000 cosas, hacerle un análisis parecido a esto que está aquí, y si llegas a una ecuación diferencial parecida a una onda, ya sabes cuáles van a ser las respuestas. Si ya sabes cuáles van a ser las respuestas, ya está todo el problema. Es por eso que este tema es importante. Normalmente en el pregrado nunca te dicen por qué es importante hasta que realmente vas a la cancha. La ecuación diferencial de una onda es una ecuación diferencial que se va a ver muchísimo. También es un problema común a la hora de resolver métodos numéricos, así que yo que ustedes me la voy aprendiendo. Es un método larguísimo, si se dan cuenta, y aparte de que es larguísimo, el método es complicado porque tienes que utilizar varios artificios matemáticos. Pero si ya entendiste cómo funciona esto de hallar ecuaciones diferenciales, todo lo demás es fácil. La idea es entender de dónde viene la ecuación diferencial, ¿sí? Hasta aquí, dudas, preguntas, consultas, algo que no haya quedado en claro. ¿Todo bien? ¿Nada bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Pregunto para después que no estén llorando. ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Ya, profesor. Ya. Recuerden de dónde viene todo esto. Esta parte, tal vez me puedo poner malo, y les puedo preguntar, ¿no? Determine la ecuación diferencial parcial de una onda y ya tienen que hacerlo desde cero. Ya tienen que ver qué miren, se los estoy dando bien comidito. Mi profe en la universidad era un maldito que lo único que dijo es, ya miren, de esta estructura debería salirles, si es que utilizan álgebra, la ecuación diferencial parcial de la onda. Y ya está. Y tú te está. Y todo el camino intermedio, no sé, ya lo haces tú. Y a la hora de la elección te preguntaba eso y te tenías que saberte. Tenías que tú mismo haberlo descifrado. Yo al menos se lo estoy dejando descifrado. Pero revisen bien de dónde vienen las matemáticas. Ok. Sí, ese punto es largo. Por eso que yo también he respirado profundo. Ese punto es bastante largo. Ok. Muy bien. Cosas que dijimos del movimiento armónico. Es un movimiento que se repite en espacio y en tiempo, que se mueve de una forma matemática definida, porque estamos hablando de figuras que se mueven sin cambiar su forma, o lo que se llama pulsos. Y última parte, como para que ya con eso quede, recordemos que lo que estás transmitiendo no es masa. ¿Qué es lo que transmite una onda? ¿La onda transmite masa? No, la onda transmite energía. Entonces, si todo esto lo que hemos analizado es para masas, ¿qué me falta analizar? ¿Vamos? ¿Qué me falta analizar? Si todo lo que he hecho hasta ahorita ha sido solamente para entender un poco las ondas como un material, como un objeto de masa, lo que necesito hacer ahora, profesor, porque es la parte que en realidad me interesa, es aprender cómo se transmite la energía.
Bien, entonces tenemos energía transmitida, ¿sí? Para esto, de nuevo como siempre, me voy a ir a la base. Un ejemplo sencillo que conozca. Vamos a ver las ondas en una cuerda, ¿no? Recuerden siempre, cuando ustedes se quieran estudiar algún tema, vayan al ejemplo que ya saben que se va a hacer muchas veces. Para mí el ejemplo de una cuerda es el más básico dentro de una onda. Ahora, profe, me voy a copiar esto, ¿sí? Copiar. Ya. Ok. Como les dije en su momento... lo siento. Vea. Ahí está. Cuando nosotros analizamos una onda, por ejemplo la onda morada, que luego debería convertirse en esta onda azul, que voy a intentar como que quede así en puntitos. Ya está, ¿no? En realidad, la masa no se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Hacia dónde se está moviendo la masa de la cuerda? Chachos. Arriba. Hacia arriba y hacia abajo. Y eso da como consecuencia que en realidad cada una de estas partículas se comporta como un movimiento armónico simple. Cada una de esas ondas se va a comportar como un movimiento armónico simple. Como todos son movimientos armónicos simples, la energía de cada una de ellas debe mantenerse conservada. Es lo que vimos en el último tema de movimiento armónico. Que esto debe ser igual a 1/2 de la constante por la amplitud al cuadrado. Postdata, mi constante, esta va a ser una K con una pata larga, ¿ya? Para no confundir con onda, ¿sí? Con número de onda. Ok, eso es para absolutamente todos los movimientos armónicos tenían esta misma fórmula. La energía es 1/2 de la constante por la amplitud al cuadrado. De aquí solamente hay que considerar dos cosas. Recordemos que cuando hablamos de onda lo que nos interesa es la parte que siempre se replica. Es decir, o el periodo o la longitud de onda. Porque siempre esos se van a replicar. Recordando por ejemplo que la velocidad angular es 2 veces pi por la frecuencia, ¿no? Y que la velocidad angular también la hemos determinado como... Disculpen, voy a dibujarlo bonito. Ahí está. Como K sobre M. Esto lo vemos desde armónicos, así que no hay problema. Por lo tanto, la frecuencia siempre va a ser igual 1 sobre 2 veces pi raíz de K sobre M. Listo. Profe, pero yo quiero K. Ah, sí. Como queremos K, pues hay que despejar K, ¿no? Acá vamos a despejar K. Y aquí es donde viene un poco la matemática fuerte, ¿no? K debe ser igual... Muevan un poco el álgebra. No lo veo tan difícil, ¿ya? Esto es 2 veces pi por la frecuencia, todo al cuadrado, por cuánto va a cambiar por mi masa. Pero como mi masa era chiquita, profe, es delta de mi masa. Listo. Ah, y como ese K que yo acabo de hallar es el K de allá arriba, entonces la energía para un pequeño sector se puede escribir siempre como variación de mi energía es igual a 1/2 de K por mi amplitud al cuadrado, pero K era eso que está ahí, profe, ya. Es 1/2 de 4 veces pi al cuadrado, frecuencia al cuadrado, por mi variación de mi masa por mi amplitud al cuadrado. Haces un poquito de álgebra para que quede bonito y ya está. Por mi variación de la masa por la frecuencia al cuadrado por la amplitud. Listo. Era eso lo que quería.
Así, profe, nada más, claro, porque eso es como la energía va a ir cambiando a medida que pase el tiempo, ¿sí? La única cosa que hay que tener bastante en cuenta es cómo nosotros definimos el movimiento en función de esa pequeña masa. Muy bien, hasta aquí. Dudas, preguntas, consultas, todo bien. Todo esto es teoría. Con eso terminamos la parte teórica del día de hoy. Hay dos cositas más que quisiera trabajar, pero como les dije, mi idea ahorita con ustedes es que, como estamos un poco atrasados y nos han dicho que hay que, bueno, que hay que avanzar, pues porque no queda de otra. Lo que estoy avanzando es solamente la parte teórica importante, que es la parte de cómo llegamos a la ecuación diferencial, la energía de transmisión y los ejemplos, ¿no? La siguiente parte de la teoría, que debo estar haciéndola el lunes, si es que tenemos algo, sí, el lunes, si es que logran coordinar tiempo, hacemos eso, va a ser ondas armónicas y todo lo demás. Pero hasta aquí, dudas, preguntas, consultas, todo bien, nada bien, sí, no, no, sí. ¿Todo bien? Nadie vuela. Esta parte está más fácil. La parte de la energía pues mucho más fácil. Pero ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Nada bien? Jóvenes, díganme aunque sea así, aunque sea miéntanme. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ok, tomaré ese silencio absoluto como dele, profe, porque ya me queda. Ok, por eso les digo, esta parte, la parte de entender cómo funciona la onda es solamente práctica, ¿sí? Ya. Hay otro tema aquí que hay que poner en intermedio, ¿ya? Como nosotros analizamos la energía, en realidad hay varias cosas asociadas a la energía que nosotros queremos entender, ¿sí? Por ejemplo, debemos recordar también, pues, ¿no? ¿Cómo podemos definir nosotros la masa? Recuerden que la masa la podemos definir como... bueno, si lo ponemos así, ¿no? Podemos definir también nosotros una pequeña porción de masa como densidad por el tamaño de la cuerda, ¿sí? Es densidad volumétrica por el tamaño de la cuerda por la pequeña sección, el delta de X, porque es solamente una pequeña sección lo que yo estoy estudiando. Pero esa pequeña sección que estamos estudiando también lo puedo representar como velocidad por variación de el tiempo. Ya saben, distancia igual a velocidad por tiempo, igualito. Esa pequeña sección lo voy a determinar como velocidad por variación de tiempo. Profe, ¿y esto para qué o qué? Ah, ya. Aquí viene el truco. Todo viene de este mismo pequeño pedacito que está aquí, ¿no? Ese mismo pequeño pedacito yo lo puedo definir como un pequeño volumen, ¿no? Pequeño delta de S, que es un volumen, multiplicado por la pequeña sección que se va moviendo, el delta de X. Ahora, ese delta de X es velocidad por variación de tiempo. Aquí yo lo puedo reemplazar y me queda que la variación de energía, o sea, la energía con la que vamos a trabajar, debe ser igual a 2 veces pi, frecuencia al cuadrado por densidad de la cuerda, arco, velocidad, variación de tiempo y amplitud. Este es el truco. Esta variación que de tiempo que multiplica, ¿cómo pasa al otro lado? Puede pasar a dividir. La variación de energía entre la variación del tiempo debe ser igual 2 veces pi, frecuencia al cuadrado, densidad de la cuerda, arco, velocidad de propagación multiplicado por el A. Y aquí viene la parte un poquito más fuerte, ¿sí? ¿Por qué, profe? Porque esta energía sobre tiempo es lo que nosotros llamamos potencia energética. Esa potencia energética, cuando lo recuerden, estos son watts, ¿sí? Es la energía, bueno, la potencia. Esta es la potencia
de una onda. Y ustedes dicen, profe, pero la potencia de una onda no tiene mucho sentido. O sea, porque al final me está diciendo que es cómo se comporta la cuerda. Y de todas maneras, lo que yo necesito es la curvatura de la cuerda, el arco, ¿no? Y eso, calcularlo, eso es complicado. Ya. Como es complicado, usualmente hacemos otro tipo de medición. Ese arco se va a dividir. Potencia entre área es igual a 2 veces pi. El pi es cuadrado. Disculpen, antes de que la friegue. Ya está. 2 veces pi cuadrado, densidad, frecuencia al cuadrado, amplitud, velocidad de propagación. Esto es lo que se llama intensidad de una onda. Y esa intensidad de una onda es la parte importante del tema. Esta es intensidad de una onda. Postdata, estos ejercicios ya se habrán dado cuenta que una vez que tienes las fórmulas es solamente reemplazar. Y lo que normalmente hablamos son las densidades de una onda. Estas densidades de una onda se miden en watts sobre metros al cuadrado, ¿sí? Esta es la base. Todo lo que, a partir de aquí, todo lo que vayamos a trabajar es para una cuerda. Pero si te ha funcionado para una cuerda, porque aquí tenemos todo esto es para una cuerda, significa que puede funcionar para cualquier medio mecánico o no mecánico, es decir, para cualquier onda. Y como se va a funcionar para cualquier onda, siempre vamos a tener una forma de estudiar una onda armónica viajera. Como es una onda armónica viajera, puede transformarse en onda sobre el agua, en onda sobre materiales como por ejemplo las paredes, etcétera. Pero la más importante, las ondas sobre el aire, lo que es el sonido. A partir de aquí ya viene intensidad de sonido y todo lo demás, que no lo voy a querer trabajar hasta que entendamos bien esta parte. Muy bien. Hasta aquí, de lo que acabamos de hacer, todo esto, porque todo esto es teoría, ahorita lo voy a subir. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Todo bien? ¿Nada bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Jóvenes, ¿todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ok, consideraré ese silencio como no se preocupe, profe. Algo hemos entendido. Ok, 11:45. Les voy a dar unos 10 minutos como para que descansen antes de empezar con ejercicios. ¿Les parece? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Hola. Sí, ya, listo. Vayan, descansen, tómense 10 minutos. Comenzamos a las... ¿Les parece que comenzamos a las 12? Cosa que vamos de 12 a 1 ya para terminar ejercicios nomás. ¿O van a almorzar? Díganme. No, sí, sí, no. Ok, vamos a darnos entonces 10 minutos hasta las 5 para las 12 y terminamos a la 1, más o menos. Un poquito antes, un poquito después, dependiendo de la cantidad de problemas, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Ya, listo, vamos, nos vemos en un ratito, ¿sí? Vayan, descansen un rato.